amigos de Desnivel, ya sabéis que el último número de Desnivel ha sido un especial Galayos, y ese especial Galayos que acaba de llegar a la calle, bueno, todavía incluso hay algunos puntos que todavía no ha llegado, pues ya se ha quedado anticuado. Ya es un número que ya nos hubiera encantado que hubiera incluido la actividad de la que vamos a hablar ahora, y es una pena, pero bueno, es lo que tiene el mundo de la montaña, ¿no? Que todo ocurre muy rápido, o no tan rápido, porque fue hace 90 años que Teógenes Rubio y Ricardo Díaz hicieron la primera ascensión del Torreón de los Galayos, el 14 de mayo, y casi un 14 de mayo, ha habido una diferencia de un mes, pues nuestros amigos Eric y Marta pues han realizado el primer salto base del Torreón de los Galayos. Eric, Marta, qué loco, ¿no? Saltar ahí del Torreón, porque parece como que no hay mucho margen. Bueno, mucha altura, ¿no? Es un problema a los que somos montañeros de la zona centro y saltamos. Llevamos tiempo soñando con él y bueno, parece que los conocimientos nos han dejado este año hacerlo. Pero además le habéis dedicado, era un salto que no era fácil, ¿no? Que le habéis tenido que dedicar mucho tiempo en una cima que es muy pequeña. Es una cima que puede tener la cima del Torreón, 7, 8, 10 metros. Sí. Muy pequeña, sí. Muy pequeña, y le habéis dedicado horas, ¿no? A recorrer la cima, a ver de dónde saltar. Pues sí, era un proyecto que teníamos en mente hace muchos años y ya por fin el invierno pasado fuimos de propio para intentar encontrar el sitio exacto donde saltar. En esa ocasión subimos por la Malagón y estuvimos en la cima 2 horas, que mira que es pequeña como dices, pero estuvimos 2 horas de reloj asomándonos de un lado, asomándonos de otro, midiendo con un aparato que tenemos que mide distancias, el telémetro, para ver cuál era el más alto o el más limpio. Nos llevó un buen rato hasta que por fin encontramos el éxito. Y para los que no venimos del mundo del salto base, desconocemos lo que es este mundo, la distancia que necesitáis para abrir. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué distancia y qué problemas tuvisteis que resolver así para el tema del éxito, para el tema de la salida? Dentro del salto base hay muchas modalidades. Te voy a explicar solo la que permite el salto más bajo, que se llama Static Line. Es un sistema en el que básicamente tú anclas tu paracaídas a la pared con un cordino que rompe a 30 kilos y esto te permite que la apertura sea lo más rápida posible. Para que te hagas una idea, este tipo de saltos, cuando se realizan, el margen más bajo, así un poco que se considera seguro, serían los 50 metros. Y puede que la gente que haya hecho un récord, que saltan a una playa para caer en arena y tal, serán, no sé si 25 metros o algo así. Bueno, pues dentro de ese margen, nosotros el sitio que encontramos, el único sitio que encontramos en el Torreón, son 33 metros. Con lo cual está casi 17 metros por debajo de lo que sería un salto que nosotros hacemos habitualmente y 10 metros por encima de a lo mejor del récord que se ha hecho. Es cierto que, por darle un matiz, tampoco tiene 33 metros al impacto y luego, como es una montaña, sigue cayendo, con lo cual si la apertura es buena vas ganándole altura al terreno. No es un ángulo de 90 grados que aterrices a los 20 metros. De todas formas, súper emocionante, ¿no? Saltar con tan poco margen. No sé cómo son vuestras, a nivel personal, ¿no? Vuestros sentimientos cuando llegáis a un éxito, a un salto así y tenéis que saltar con tanto margen. No sé si esta técnica que utilizáis es una técnica tan comprobada, tan perfecta, pero bueno, siempre hay un margen humano, ¿no? Siempre hay un margen de error. ¿O no lo hay? Dentro de los saltos base, esta técnica que, como explicaba Eric, es el static line, porque tiene esa parte que se rompe y te hace abrir muy rápido. Es, por así decirlo, un poco la más fiable, ¿no? Es la que menos porcentaje de incidencias hay de que el paracaídas no se abra recto. Suele abrir recto, suele funcionar, por así decirlo. O sea, es algo que a nosotros nos da bastante confianza. Pero claro, no dejas de estar saltando con un trapo de una pared. Quiero decir que al final te quedas colgado de un paracaídas y siempre está el factor azar que puede que pues, no se abra recto del todo. Entonces, en este salto es verdad que era importante que todo saliera bien. Era un salto comprometido, la verdad, que estudiamos mucho para minimizar esos riesgos todo lo posible. Pero bueno, al final es que, claro, el momento del salto y la tensión de saltar por primera vez algo siempre está ahí. Y hasta que no lo haces, no dices, ¡guau!, puedo respirar bien. Entonces, bueno,
pues tensitos estábamos. Yo, por añadir solo una cosa que me resulta bastante curiosa, es cuando tú estás, por explicarlo un poco, ¿no? En estos saltos tan bajos, cuando tú estás en el exit para saltar, miras para abajo y dices, esto es imposible saltarlo. Sí. O sea, esto me voy a empotrar seguro. Y luego tienes que pararte y decir, bueno, he hecho un trabajo de meses, he estudiado los números, tenemos ya una experiencia atrás, los flies hay, el telémetro y las matemáticas dicen que pasamos. Pues si las matemáticas dicen que pasamos, que no nos pare la mente, ¿no? Tira para adelante. Pero después de muchos saltos sigue siendo un momento emocionante, ¿no? El momento que decís 3, 2, 1 y saltáis, ¿no? Sí. Yo creo que eso no se deja de sentir nunca. Si lo hablamos muchas veces, si lo dejáramos de sentir en algún momento, puede que dejara de tener sentido saltar. Entonces, claro, nos mueve mucho y nos emociona un montón tomar estas decisiones y hacer estos proyectos, claro. Y saltáis en pareja, eso, no sé, que reflexionaba yo sobre este tema. Y la primera idea, llega el momento de saltar y ¿quién salta? Pues... ¿Cómo lo hacéis? Nosotros que tenemos la suerte de que todas las actividades que hacemos de montaña, porque nosotros no solo saltamos, ¿no? Escalamos tal, somos una cordada, entonces somos pareja y somos cordada, y cuando estamos en el monte, cordada a tope. Es cierto que por hacerlo un poco personal y ser un momento tan intenso el saltar, nosotros tenemos una forma personal, que es que cuando a ninguno de los dos nos importa saltar antes o después, porque a veces hay ciertas características del salto que por las características de cada uno, pues oye, salta tú, salto yo, por cualquier factor externo, ¿no? O de cómo te encuentras ese día o lo que sea. Nosotros tenemos una forma que es que nos miramos a los ojos y nuestra manera de echar las suertes es, contamos 1, 2 y 3, guiñamos un ojo y si guiñamos el mismo ojo salta Marta primero y si guiñamos ojos diferentes salto yo, ¿no? Y es una manera muy personal y muy bonita de estar mirando a tu pareja justo antes de saltar, ¿no? Y Galayos tiene, bueno, el Torreón tenía el tema del exit, pero creo que el problema más complicado de Galayos es el aterrizaje, ¿no? Que es un aterrizaje muy, muy complejo. Explicarme este tema. Bueno, de hecho ya ahí tuvo este accidente Carlos Suárez, que tuvo un accidente muy grave cuando saltó con Darío Barrios, saltó el primero, y ya el problema lo tuvo en el aterrizaje. Y contarme un poco cómo es el aterrizaje allí, cómo lo estudiasteis y cómo lo resolvisteis. Bueno, quien conozca Galayos o haya ido, eso es un mar de piedras infinito. No hay una campa libre en la que se pueda aterrizar de una forma cómoda y tranquila. Entonces, el landing efectivamente era uno de los problemas del proyecto, ¿no? A mí personalmente era la parte que más me tensaba y en la que no paraba de pensar. Nosotros hicimos el estudio para ver hasta dónde podría volar nuestro paracaídas, porque claro, eso vuela a una distancia determinada, ¿no? Tiene una tasa de planeo y dentro de esa tasa de planeo y viendo dónde podíamos llegar, estudiamos que la zona más limpia entre comillas, porque tampoco es que sea a lo grande, era un camino, un tramo del camino de subida, justo antes de la apretura y de las setas. Hay un tramo del camino que es más o menos plano y más o menos limpio y más o menos recto. Entonces, bueno, estudiamos con nuestros GPS, con los que saltamos, muchos saltos que hemos hecho en Static, medimos nuestras líneas y cuánto volábamos y pudimos ver con la cartografía que efectivamente llegábamos a ese punto del camino. Entonces, bueno, como otra vez más, los números nos decían que íbamos a llegar, las condiciones ese día eran perfectas, claro, buscamos el día perfecto, sin viento y con las mejores condiciones, y el landing era eso, que aún así, bueno, era el mejor del plan, pero no era un landing idílico. Entonces, bueno, vaya que tiramos, con mucha fe. Y además creo que tú tuviste una pequeña lesión, ¿no? Precisamente ahí en el aterrizaje. Sí, mi fuerte no son los aterrizajes, la verdad sea dicha, no, ahí es donde pillo yo. Y claro, era aterrizar pues en un camino muy, muy estrecho y claro, a un lado y al otro es pedrera y bastante empinado. Entonces, bueno, al final no aterricé justo en el camino, aterricé en un lateral, entré como en un matojo de retama y tuve la mala suerte entre comillas porque allí todo es piedra, pero pisé una piedra grande y me eché un poco de daño en el pie. Porque el aterrizaje es la parte final del camino justo antes de coger la apretura, ¿no? Es ahí el único sitio que habéis visto que se puede aterrizar, ¿no? Sí, y es un tramo
bueno, contármelo vosotros. Sí, exactamente, para la gente que conozca Galayos, en la última recta luego hay dos minicetas antes de cruzar la canal que hay allí, que es justo donde sale la apretura. Entonces, en la última recta, que no sé cuánto tendrá la zona, porque una cosa es que la recta sea buena, pero luego la parte de camino que nos valía a lo mejor eran 50 o 60 metros, ¿no? Y es justo antes de las dos últimas curvas, antes de coger la apretura, que era a nivel terreno la parte más factible, pero juntaba la complicación de que es la zona de más embudo, entonces es la zona más peligrosa a nivel rotores, vientos, etcétera. Por eso las condiciones para nosotros de viento tenían que ser perfectas y bueno, llevamos meses esperando el día para hacerlo. Es más, nosotros vivimos en Pirineos y estamos todo el día con la meteo y hace 3 días dijimos, es el momento de bajar a Galayos y cogimos la autocaravana, bajamos por la noche. Nos acompañó Jaime, un amigo, para ayudarnos, bueno, un poquito con las mangas de viento y con las imágenes. Y era el día para hacerlo. Tenía que ser un día de cero viento, porque ahí se canaliza, se rotoriza y si ya el terreno es malo y las condiciones también, pues no se debería saltar, vamos. O sea, Pirineos, Galayos para hacer el salto. Hombre, merecía la pena, no teníamos duda. Esto es algo que todos los que somos porque nosotros somos de la zona centro y conocemos a Carlos Suárez, conocemos el problema del Torreón desde hace tiempo, hemos escalado muchos años aquí y es un sueño porque, vamos, los kilómetros desde luego no nos van a parar. Ahora, por lo que me contáis, la tecnología juega un papel muy... Vamos, que tenéis una serie de herramientas que os permiten que el salto pueda ser muy, muy controlado, muy, muy científico, ¿no? Claro. Eran herramientas que no había antes. Yo viví los inicios de salto base, bueno, los inicios, los saltos bases de Carlos Suárez, de Darío Barrio, de Armando y de Leo Holding también, de tirar la piedrecita, contar y saltar. Claro. Y eso ha cambiado. Esto ha cambiado. O sea, ahora tenemos la tecnología de nuestro lado y es algo que, fíjate, en el caso del Torreón en concreto, creo que ha llevado un salto de, en su día no ser posible, ¿no? Esos números con la piedra no salen claros en tan poca distancia. A hoy en día directamente sí que es posible estudiándolo con los datos, ¿no? Entonces, bueno, de un lado tenemos esa parte de medición en el sitio con el telémetro, que nos da exactamente la distancia vertical que hay al impacto, que eso es una información súper valiosa. Y luego, sobre todo, yo creo que es el uso del GPS que se llama, bueno, FlySight. Es un sistema con el que saltamos en nuestro cuerpo y nos mide exactamente la trayectoria que describimos, la caída, la velocidad, nos da un montón de información de cada salto. Y claro, teniendo muchas líneas de diferentes saltos y de diferentes técnicas, hace posible que sepamos extrapolarlo y medir proyectos, ¿no? Decir, esto en papel, con los números que tenemos, es viable. Y este proyecto en concreto, el Torreón, ha sido posible gracias a esto, a esta tecnología, claro. Y vosotros, además, bueno, como comentabais, sois escaladores, escaláis el Torreón, subís con todo el material y luego, ¿qué pasa con el material? Bueno, nosotros es una apuesta que tenemos clara en nuestro tipo de actividades, que queremos hacerlo en el estilo modo cordada. Es decir, las 2 personas hacen la ascensión de alpinismo o de escalada con el material de salto base y las 2 personas saltan con todo el material de escalada. Es nuestra manera de ver estas actividades de paralpinismo. Y bueno, eso es algo que llevamos también muchísimo tiempo desarrollando porque es como algo nuevo de los últimos años, que no haya mucha gente que haga. Y bueno, pues nosotros nos vamos poniendo todo el material de escalada por el cuerpo. Te hago así un pequeño resumen para la gente. Nosotros ponemos las cuerdas en el cuello, nos metemos debajo de la chaqueta en la pequeña mochila donde llevamos el equipo de base, metemos algunos friends, la ropa quizás, etcétera, y luego colgados del arnés pues llevamos el resto de material de mosquetones que creemos que no se pueden enganchar con el paracaídas. En el anillo ventral llevamos la magnesera, los pies de gato, la botella de agua, etcétera. Y todo ese estudio que ahora nos permite escalar en Galayos con juego completo de friends, cuerda de escalada, cuerda para petatear, etcétera, saltarlo con seguridad. Pero porque te hagas una idea, nosotros que vivimos cerca de Riglos, igual pasamos un año entero yendo a escalar a Riglos con
todos los sistemas de cuerda que te puedas imaginar, con cuerda deportiva simple, con cuerdas gemelas de 30 metros, con una cuerda gemela sola, con cuerda de triple homologación, con cuerda de doble en doble para quitar metros, todos esos sistemas. Y bueno, a día de hoy el sistema que nosotros encontramos, que para este proyecto además tuvo unas características concretas, es que escalamos con una cuerda de triple homologación de 8,5 de 40 metros y un cordino de 6 milímetros que nos permite petatear el equipo en los largos que no podemos, o por la dificultad, escalarlos con 6 o 7 kilos de más en la espalda, o como este caso en la Teógenes, que es una chimenea que no entras dentro de la chimenea con el equipo, ¿no? Y cuando son largos de más de 40 metros, como es el caso de la Teógenes, que tendrá 44, 45 metros, pues bueno, con las microtraction ensamblamos los largos y petateamos mitad en ensamble. Y todo eso luego en la pequeña repisita que es la reunión de la Teógenes, pues dedicamos casi media hora a colocarnos por el cuerpo todo el material, a mirarnos el uno al otro 20.000 veces de que no se puede enganchar la brida, ni el paracaídas, ni nada, con todo el material que llevamos, que es un poco lo más peligroso, ¿no? Porque saltar con el material es meterle un plus, ¿no? Es un plus de peso, un plus supongo también de comodidad, ¿no? Y de... Absolutamente, porque, bueno, tienes que ser simétrico, no te tiene que molestar en la movilidad, por si tienes cualquier incidencia por poder moverte bien y resolverla. Luego pesas más en el aterrizaje, también esto cuenta, no te puedes clavar nada. Ahora, en actividades en roca, estivales, pues no hay problema, ¿no? Pero cuando saltamos en invierno, llevamos pinchos, saltamos crampones, saltamos piolés. Y eso, claro, es susceptible de que se te clave mucho más que un friend. Entonces, también saltamos con ello y miramos, ya hemos estudiado dónde tenerlo y dónde ponerlo para que sea lo menos peligroso posible, claro. Y os apetecía escalar la Teógenes, ¿no? Supongo, ¿no? Un poco por el simbolismo, quizás, de... Nosotros al final es cierto que somos unos románticos de la montaña, las cosas como son, ¿no? Y creo que a veces cada proyecto también se construye contigo mismo, ¿no? Entonces hay proyectos que te piden una vía dura y aquí la Teógenes apareció en nosotros, no la buscamos ni siquiera. El día que nosotros empezamos a explorar la cima del Torreón, mirando primero la cara sur, luego miramos la norte, la oeste, aparecimos como que el único sitio donde veíamos factible saltar era una repisita en la que vimos que había una reunión. Ni siquiera sabíamos qué vía pasaba por ahí, ¿no? Cuando bajamos y empezamos a investigar qué vía era y hablamos con nuestros amigos, descubrimos que era la Teógenes. Y cuando empezamos a investigar sobre esa vía, descubrimos que era la primera vía por la que se había subido al Torreón, ¿no? Entonces, sin ni mucho menos ser la mejor vía para escalar con un equipo de base, quizás es de lo peor porque es una chimenea, nos parecía algo para nosotros precioso poder hacer el primer salto base de la misma manera que ascendieron los primeros aperturistas, ¿no? Entonces nuestro proyecto, en este caso concreto, era subir andando hasta hasta la repisa de las Flores, hacer ese largo, quedarnos colgado de ese bolo en el que Teógenes perdió su sensación de gravidez y con los pies colgando pensó que no viviría, y llegar a la repisa y saltar, ¿no? Era un pequeño homenaje a ese explorador que en su momento a nosotros nos parece mucho más loco que saltar base ahora, ¿no? Sí, subiendo por ahí alucinábamos pues claro, te pones en su pellejo y dices, va, hace 90 años por aquí, con la seguridad que ellos llevaban, que no era la misma que la nuestra, o sea, se valora muchísimo, por supuesto. Y estando en el Pirineo, la meteo, ¿cómo os puede permitir? ¿Qué tipo de meteo necesitáis para realizar un salto como este? Sino por el aterrizaje. En el aterrizaje necesitábamos viento cero, también por la característica esta de que es justo en el embudo, que es donde más se hace caos, ¿no? Ahí el viento. Entonces necesitábamos absolutamente el viento parado para mayor seguridad. No todos los saltos son así. Hay saltos que hacemos alpinos, ¿no? Muchos en Pirineos que, sobre todo con el traje de alas, nos dan un poquito más de margen y podemos saltar con un poco más de viento. Pero este en concreto, o sea, necesitaba una previsión muy, muy optimista, de viento casi parado, y hacerlo muy pronto en la mañana, como decía, para que no, pues eso, para que no se empiece a calentar la tierra, empiece a calentar el aire y empiece a levantarse el viento térmico. Entonces salimos por la noche de madrugada para llegar a primerísima hora, casi con las primeras luces, al exit y poder saltar con cero viento. Este caso concreto, además, en la previsión nos dejaba, la previsión era buena para el jueves y para el viernes, con lo cual nosotros somos montañeros, nos flipa estar en la montaña y disfrutamos de las actividades. El salto es la guinda del pastel. Entonces no tenemos problema tampoco en bajarnos si luego las condiciones no son buenas. Entonces, dentro de nuestra planificación ya en este viaje era
bajar para intentarlo el jueves, ir hasta el exit, si la meteo falla, porque al final eso sí que no es una ciencia matemática, pues volver a bajar hasta el Nogal y volver a intentarlo el viernes, ¿no? Tuvimos la suerte de que el propio jueves la meteo acertó y pudimos hacerlo. Hablarme un poco, estáis escalando, haciendo vías tanto invierno como de verano y luego saltando en base. Contarme un poco cómo lo estáis llevando a cabo, qué tipo de actividades estáis haciendo, lo que representa para vosotros escalar y saltar. Sí, bueno, yo creo que esto es una evolución de los últimos años, ¿no? Que se empieza a conocer un poco como el paralpinismo, en el que, bueno, originariamente la gente, había muy buenos alpinistas, pero había pocos saltadores. Es el ejemplo de la época en la que vivió al principio Carlos, que tampoco tenía muchos compañeros de cordada con los que poder hacer actividades híbridas, o gente muy buenos saltadores que un helicóptero les ponía en la cima de una montaña sin la actividad de la ascensión y saltaban, ¿no? Ya en los últimos años yo creo que empieza a haber alpinistas saltadores que pueden hacer estas actividades híbridas, y entonces quizás en Alpes es donde empieza a fraguarse lo que sería el paralpinismo, que es que la propia cordada ascienda con todo el material, que los dos sean saltadores y que se lleven el material. ¿Cómo lo hemos afrontado nosotros en los últimos años? Pues bueno, esto es una balanza bastante difícil porque tienes que ser suficientemente buen saltador y suficientemente buen alpinista o escalador, ¿no? Entonces, quizás lo que más hemos desarrollado hasta este año, que creo que podremos empezar a hacer proyectos un poco más complejos, era sobre todo la logística, ¿no? Y la logística consiste en empezar a hacer actividades relativamente fáciles, tanto en el salto como en la escalada, para ver todo el material que tienes que llevar, cómo ponértelo en el cuerpo y cómo gestionarlo, porque claro, también estamos hablando de que ahora mismo cualquier persona escaladora que piense que tiene que hacer esa misma actividad, con cada uno de los dos compañeros de cordada, 8 kilos de gratis en la mochila, aparte de todo lo que llevan, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros ahora mismo los proyectos que sobrepasan el 6B o el 6C no nos los podemos plantear de primero de cordada con 8 kilos a la espalda. Entonces ahí es donde entra el desarrollo del petate que nosotros llevamos, que es un petate que luego encima tampoco puedes llevar un petate que ya existe porque tienes que saltar con él. Entonces, bueno, a través de otro amigo que nos lo ha fabricado, hemos hecho una pequeña bolsita en la que meter el paracaídas y no estropearlo por la pared, ¿no? Entonces, toda esa logística ha sido los últimos 2-3 años en vías de riglos, en vías que conocíamos, para quizás este es un poco también el culmen por la complejidad de que, aunque solo haya sido un largo de escalada, lo tenía todo. Tenía friends, tenía chimeneas, tenía que petatear, teníamos que las cuerdas no nos daban para el largo, teníamos que ensamblar, y es un poco el resumen de poder llegar a hacer estas actividades ahora tan complejas, ¿no? ¿Cómo habéis empezado, como ya los dos en esta actividad de salto base y escalada? ¿Empezasteis uno antes? ¿Habéis empezado los dos a la vez? ¿Cómo ha sido un poco el proceso? Pues Eric y yo nos conocimos hace 6-7 años ya, y nos conocimos en un momento en que, bueno, él ya había hecho su primer salto base con Carlos, allí por Groenlandia, que fue bastante épico su inicio, y yo estaba en el momento en el que iba a comenzar a hacer salto base. Había hecho como todo mi trabajo previo de ser paracaidista y demás, todo enfocado a saltar base. Ya íbamos los dos con esa idea de que queríamos hacer esta actividad. Entonces nos conocimos, nos enamoramos y desde entonces seguimos juntos. Y fue muy guay porque, claro, combinamos todas nuestras aficiones, ¿no? Empezamos a escalar juntos. Yo empecé más con el alpinismo gracias a Eric, como que nos metimos más en el tema de montaña. Y claro, vas haciendo todas las actividades por separado, ¿no? Pues de un lado vas escalando, vas haciendo alpinismo, por otro lado haces base. Y de repente, pues como que todos esos proyectos empiezan a ser realidad, hacerlos juntos, ¿no? Hacer estas actividades híbridas de las que hablábamos. Y teniéndolo en casa y estando juntos todo el rato, el camino natural era como pues terminar haciendo proyectos de este tipo, ¿no? De escalar juntos, de crear esta logística que nos parece la forma a nosotros más ética y más, pues eso, pura de hacer estas actividades, que es en autonomía, ¿no? No necesitar a nadie más, porque realmente estando los dos nos podemos apañar, ¿no? Y además es algo muy bonito, pues tener las actividades que queremos en proyecto y poder hacerlas con tu compi de vida. Y hacerlo también con tu compañero de vida, como dices tú, que también nos hará reflexionar mucho, ¿no? Porque es una actividad arriesgada, lo estamos viendo, ¿no? Yo conozco muy poco el deporte de salto base y conozco mucha gente que ya no está.
Pero cuando digo mucha gente, o sea, es un número muy alto. Entonces, supongo que reflexionáis sobre este tema del riesgo y aparte el tema de saltar en pareja es como, no sé, como un riesgo personal más, ¿no? Como un sentimiento más fuerte quizás, ¿no? Que ya solamente afrontar tu propio riesgo. Bueno, esto obviamente el salto base a nivel emocional es un contraste absoluto. Es decir, en el segundo 1 estás en el éxtasis más grande de tu vida y el segundo siguiente, si has tenido una desgracia, es el momento más desgraciado de tu vida, porque no tiene mucho término medio, ¿no? Pues a eso añádelselo, hacerlo con tu pareja, ¿no? Pues todo lo que es el éxtasis de tu vida es por 1000 y ojalá nunca pase el otro extremo, que sería dramático, ¿no? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Primero es una cosa que tenemos súper normalizada en el hablarlo en el día a día, no es algo de lo que tengamos tapujos de hablar, ni con nuestra familia, lo queremos compartir porque es algo que tenemos presente, ¿no? Es cierto que todo lo que hemos compartido durante estos años nos ha hecho los más felices del mundo para nosotros, ¿no? Cada vez que saltamos juntos es una experiencia única. Los dos sabemos que la otra persona está haciendo lo que más quiere en la vida en ese momento, ¿no? Y es lo único sobre lo que podemos hacer. Obviamente, luego se junta, hay una diferencia muy grande que es las veces que nos saltamos juntos. Cuando hacemos la actividad juntos, al final el grado de compromiso de la actividad te hace estar tan metido en tu actividad y en tu propio grado de compromiso y tu concentración, que quizás no eres tan consciente sobre la otra persona. Y yo creo que a los dos nos pasa que cuando el otro se va a saltar solo es cuando quizás estás más preocupado, ¿no? Estar en el sofá de casa pensando, hostia, va a saltar. Que cuando estás en la Teógenes en el Torreón, bastantes movidas tienes tú con las tuyas como para encima estar preocupado, ¿no? por el otro, ¿no? Sí que es verdad que cuando te quedas en casa es cuando dices, uy, estará bien, ¿por qué no me ha llamado? Y el resto del tiempo ni te preocupas. Y al final pensar en que esto nos hace tan felices que, o sea, no puedes robarte tus sueños por el que pasará, ¿no? Pues pon todos los medios posibles, nosotros tratamos de hacerlo lo más seguro que se pueda, no pensamos en el accidente, desde luego. Pero somos muy conscientes de los riesgos y bueno, que lo hablamos mucho y creo que hablarlo es sano, entre comillas, porque bueno, pues te haces ser consciente de esa realidad, ¿no? No te viene como una sorpresa cuando pasa. Lo asumes y ya está. Pero incluso lo habláis entre vosotros y también con vuestra familia, con vuestros padres, madres, habláis, pues no estáis ahora en casa de tu madre, ¿no? Ahí, sí. Y con ellos mismos también, porque a tu madre no le hará ninguna gracia que... Mi madre, la pobre, está curada de espanto, es una diosa. Pues mira, es algo que intentamos llevar, o sea, intentamos exteriorizar mucho lo felices que nos hace para que ellos compartan y formen parte de esa felicidad y que en cierto modo lo entiendan. Si pasa una desgracia, somos conscientes de que poco les va a consolar, ¿no? Pero el vernos tan felices y el ver que disfrutamos la vida y que la aprovechamos al máximo, creo que es una razón de peso para no pararnos o no retirarnos la palabra, ¿no? Por hacer esto. Ellos lo viven mucho, nos entienden, nos apoyan un montón. Yo agradezco muchísimo a las familias que tenemos porque realmente hacen un esfuerzo de comprender esto que no, si no lo practicas igual no lo entiendes muy bien, ¿no? Y ellos lo hacen y bueno, para mí me parece una suerte brutal. ¿Y os marcáis también alguna línea roja? Porque yo no sé si también algunos accidentes que están ocurriendo son debidos precisamente a actividades que son un poco extraordinarias, ¿no? A gente que lleva el deporte al límite, que intenta retos. ¿Vosotros os marcáis algún tipo de línea o también intentáis afrontar este tipo de retos? Que es donde supongo que más pueden ocurrir los accidentes. Mira, ya que sacas un poco la palabra línea, te voy a contar un poco una teoría nuestra que igual es una tontería, pero bueno, es nuestra teoría, ¿no? Al final es cierto que a nosotros, por nuestra forma de ser, nos empuja ser lo mejores que podamos ser nosotros. Da igual con el resto del mundo, ¿no? No da igual el resto de actividades que haga otras personas, pero es cierto que nuestra personalidad nos lleva a tratar de dar lo mejor de nosotros. Entonces, un poco en la línea del base, si tú quieres llegar a tu máximo potencial, tendría que venir precedido de que todas las decisiones que has tomado son perfectas, ¿no? El entrenamiento perfecto, las condiciones meteorológicas perfectas, la decisión de actividades perfectas, y eso es imposible. Entonces, esa sería la línea de la perfección.
Si a un lado de esa perfección eres una persona conservadora, pues entonces el día que hace un poco malo no sales, el día que la actividad es un poco dura no la haces, el día que te encuentras un poco mal no la haces, pues bueno, estarás en un lado de seguridad, perdurarás en el tiempo probablemente mucho más, pero nunca llegarás a tu máximo potencial, ¿no? Estarás, bueno, pues siendo feliz, pero no al máximo de lo que tú das. Si estás al otro lado de la línea y vas a fuego todo el rato y haya las condiciones que hayas altas y todos los días estás a gas, que se dice, pues probablemente tengas un accidente muy rápido, ¿no? Entonces, nuestra única línea creemos que es sesear lo más cerca de esa toma de decisiones perfecta y un día levantarte, ver que no hace muy bueno, quedarte en la cama y a las 12 de la mañana decir, hostia, hoy hemos huevoneado, podríamos haber salido y podríamos haber hecho la actividad, ¿no? Y otro día aterrizar y decir, hoy se me nos ha calentado el hocico, ¿eh? Igual esta actividad se nos ha ido un poquito de lo que deberíamos y vamos a dar un pasito atrás, ¿no? Entonces no tenemos una línea como a futuro, sino que en el día a día tratamos de ser lo más conscientes de nuestro nivel, sesear por esa línea, hablar sobre todo con nuestro entorno. Tenemos la suerte de que nuestros amigos son excepcionales para nosotros, son saltadores, es gente que valoramos su opinión muchísimo. Y yo creo que hablar con esas personas y que te comenten, hostia, pues estás haciendo las cosas bien, no vayas tan deprisa, da un paso atrás, es la manera de mantenerte en el día a día. Pero creo que ninguno de los dos tiene una línea de aquí no quiero pasar. Ni quiero pasar ni quiero llegar a una línea. Quiero en el día a día dar lo mejor de mí y con la mayor seguridad posible. Porque al final siempre se vive en algún momento lo que vosotros llamáis close call, ¿no? Llamadas, momentos así de punto rojo realmente, ¿no? De momentos complicados. Supongo que habréis vivido algunos, ¿no? Dice que te has pasado, que te has extralimitado diciendo, que me pasa. ves que has salido de milagro en tablas. Siempre Sí. se vive. Va, en algún momento, supongo que siempre habéis vivido esto, ¿no? Sí, yo creo que a cualquier nivel, en realidad, cualquier deportista de montaña, al final te estás enfrentando a un medio, sobre todo más en el salto base, creo que es un medio que todavía no entendemos nadie al 100%, ¿no? Estamos como volando, eso no lo hace el ser humano de natural, ¿no? Entonces creo que también por el punto en el que se encuentra el deporte ha evolucionado muchísimo estos años, muchísimo más los últimos 5 años, o sea, ha pegado yo creo un puntazo muy muy grande, pero sigue habiendo muchas cosas que no entendemos. De hecho, dentro de la comunidad base hay ciertos grupos de Facebook, por ejemplo, en los que cada accidente se publica no por el hecho morboso de publicarlo, sino por sacar un aprendizaje, ¿no? de cada accidente que ocurre. Y cada cosa que pasa es verdad que da mucha información, ¿no? Hay a veces que lo vives tú en tus propias carnes, como has dicho, libras de milagro, quedas en tablas y aprendes muchísimo, lo cual es una experiencia, es un regalo entre comillas, pero claro, te has llevado un susto grande. Entonces, bueno, intentas no llegar a esos límites, pero efectivamente hay veces que te los encuentras, que están ahí, bueno, hay veces que te pasa. Entonces, bueno, aprender lo máximo posible. Todo incidente o accidente que te pasa es una fuente hipervaliosa de información y lo más importante es sacar algo en claro y no volver a cometer el mismo error, claro. Y tantos accidentes que estamos viviendo, bueno, tantos, los que estamos viendo además de gente muy cercana, ahora recientemente de Alex, que era amigo vuestro, de Jonathan antes, y bueno, mucha gente cercana, nos hace reflexionar. Además tú, Eric, trabajas en los grupos de rescate en el Grain y te tocó además recuperar el cuerpo de tu amigo, de Alex, ¿no? Nos hace reflexionar que quizás en algún momento hay que parar, hay que dejarlo, hay que... Bueno, yo creo que respecto a los accidentes hay muchas cosas que analizar, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que nosotros somos suficientemente conscientes del deporte como para que un accidente como el de Alex o como el de Jonathan, que eran intimísimos nuestros, ¿no? Una cosa es que te cambien las ganas de saltar porque es alguien con el que tú compartías esa vida y entonces se te quita la gana de la actividad, y otra cosa es que estos accidentes a nosotros nos hagan reflexionar sobre la peligrosidad del deporte. Yo creo que nosotros hablamos tanto sobre el base con nuestro entorno, con nuestros amigos saltadores, que somos conscientes del deporte que realizamos. Entonces, este tipo de accidentes, porque además casi todos estos accidentes vienen precedidos de algún fallo humano. Entonces, no es que de repente digas, hostia, esto me puede pasar y no sabía que me puede pasar. A día de hoy, los accidentes que se analizan en estas listas que dice Marta, casi todos son precedidos de fallos humanos.
Entonces, lo suyo es aprender de esos fallos, mejorarlos y tratar de no repetirlos, ¿no? Cuando vienen este tipo de accidentes, es cierto que a mí personalmente, creo que Marta también, porque lo hablamos mucho, no nos descubren que el deporte te puede matar, ¿no? El deporte sabemos lo que tiene, vamos a tratar de hacerlo lo más seguro posible, ¿no? Lo que pasa es que supongo, volviendo a la idea anterior, que si se hace de una forma relativamente segura, controlando, puede ser bastante, repito la palabra, seguro, ¿no? Puede ser, sí, puede ser sostenible en el tiempo. De hecho, puede que hace muchos años no fuera así, ¿no? Que fuera un poco más de, pues eso, los grandes pioneros, ¿no? De quien empieza a hacerlo, obviamente, va con una mano delante y otra detrás. No es la tecnología que tenemos ahora. Entonces, yo creo que ahora se ha llegado a un punto en el deporte que existe la posibilidad de hacerlo sostenible. Hay gente que lleva saltando 20 años y sigue ahí, a muy alto nivel. Entonces, bueno, estos accidentes demuestran que no es un medio que tengamos 100% controlado, por supuesto. Creo que estamos en la mitad inferior de todavía por lo que nos queda por aprender, ¿no? Pero creo que ha llegado un punto en el que a muy alto nivel eso sigue siendo sostenible. Por supuesto, como comenta Eric, si siempre vas a gas, pues puedes tener más problemas, ¿no? Está claro que siempre te expones más, pero no en el salto base, en cualquier deporte, creo que si en el alpinismo, de igual forma, siempre vas a fuego, pues antes o después vas a pillar. Es que es así. Y vosotros además hacéis salto base y también, por lo que he oído ahora, traje con alas también saltáis, ¿no? Sí. ¿Cómo lo combináis en montaña? Supongo que dependerá un poco mucho del ESI, del tipo de montaña. Claro, nosotros tenemos la suerte de que nos gusta el salto base en concepto genérico. Nos gusta muchísimo saltar con las alas y nos gusta muchísimo hacer un salto de 30 metros, ¿no? Porque al final quizás no somos saltadores base, somos montañeros. Entonces lo que nos flipa es llegar a una montaña. Quizás para nosotros el salto base es el círculo perfecto de haber hecho una ascensión preciosa y luego que la bajada no sean 30 rápeles agónicos o 6 horas andando de una montaña. Encima lo podemos hacer con otra actividad espectacular. Entonces, no buscamos siempre saltar con las alas o siempre hacer saltos bajos. Buscamos en el día a día de los saltos mejorar en todas las disciplinas. Entonces, vamos a hacer saltos de alas y vamos a hacer saltos bajos para entrenar. Y luego, cuando viene la actividad, pues ella misma te pide el cuerpo. Te voy a poner 2 ejemplos de 2 actividades que hemos hecho en los últimos años que son totalmente diferentes y que para nosotros son igual de válidas a nivel del salto. Hace unos años saltamos el Dent du Jiang desde la cima y en ese sitio hicimos un salto exactamente igual que el del Torreón, que es un static un static line en el Dent du Jiang. ¿Cuál es la actividad? La actividad es que a las 8 de la mañana salimos de Courmayeur cogiendo los teleféricos y a las 12:30 estábamos en Courmayeur, habiendo hecho cima en el Dent du Jiang y comiendo en la autocaravana. Entonces, esa actividad para nosotros es épica y es un salto de un segundo. Y por otra parte, hicimos Peñatelera, además con Alex, ¿no? Escalamos un corredor y luego Peñatelera te pide saltar con el traje de alas. Y son 2 actividades tan válidas una como otra. Una es un salto de alas de 40 segundos y la otra es un static line de 1. Pero cada montaña te pide una actividad, ¿no? No estamos cerrados ni al salto de alas ni a los saltos bajos. Y a la hora de transportar el material que habéis subido escalando, ¿es mejor el saltar en base, el traje de alas? ¿Es más complicado meter el material en el traje de alas o no cambia tampoco? Bueno, el traje de alas no sé si lo hace más complicado porque realmente tienes como un recipiente donde meterlo, ¿no? Nada cuelga por fuera. Es verdad que hay que buscar el sitio exactamente donde te vas a poner cada cosa para que no afecte en tu vuelo, ¿no? Que vas a estar más tiempo volando, pero como que cada cosa tiene su hueco, ¿no? Ahora, de hecho, los fabricantes de trajes de alas idean espacios o bolsillos para almacenar equipo de montaña, con lo cual también otra evolución del deporte es que los fabricantes permiten trajes más ligeros cada vez, con sitio para guardar y almacenar material de montaña, todo va evolucionando un poco en la misma línea, lo que facilita mucho. Sin embargo, cuando lo haces sin traje, pues como el Torreón ahora, te lo tienes que poner de la forma que menos moleste, ¿no? Entonces, bueno, pues esa investigación de hacerlo lo más seguro posible. Pero para todo hay un hueco, todo entra. Sí. ¿Hay algún límite en cuanto al material que podéis transportar en el descenso? ¿Tenéis un límite que marcará también el límite, pues, quizás, de líneas que se pueden escalar, ¿no? Subir escalando.
Yo creo que a día de hoy el límite no está en el material, está en el trabajo previo. Es decir, creo que se puede saltar con casi todo el material. Por ejemplo, este año le vamos a añadir el extra de queremos aprender a saltar con el saco de dormir, la esterilla, el boil. Es como el extra de este año es vamos a aprender a saltar con todo esto y vamos a empezar a hacer proyectos de salto que nos obliguen a dormir en la montaña para saltar con ello, ¿no? Ahora entra una nueva etapa de entrenamiento I+D para ver dónde metemos todo eso. Claro, entonces, bueno, creo que los sueños están ahí y simplemente pues te llevan un poco más de tiempo, ¿no? Conseguirlos y más trabajo y a lo mejor a día de hoy es cierto que complica la actividad muchísimo, muchísimo por todo el peso extra que tienes que llevar, pero creo que lo que ahora mismo no es posible, que te voy a poner un ejemplo de un sueño loco que no sé si tendremos la suerte de poder vivirlo, ¿no? No es posible ahora mismo, yo creo, saltar las Trango en autonomía con todo el material. Es decir, creo que no es posible una actividad de ese nivel de material y saltarlo todo, ¿no? Que te requiera varios días en la pared, varios juegos de friends. Eso creo que a día de hoy no es posible, pero no creo que sea imposible. Simplemente creo que falta gente que siga trabajando en ello, falta I+D de materiales, falta que aumentemos nuestro nivel físico y técnico para poder disminuir el material, ¿no? Como decía Messner, ¿no? Que era inversamente proporcional el material que llevabas al nivel que tenías, ¿no? Y simplemente es soñarlo y trabajar en ello. A día de hoy, por suerte, vamos pudiendo hacer todas las actividades que queremos y cada año toca trabajar en algo nuevo, ¿no? Y este año son los sacos de dormir y las esterillas. Que lo que hacéis es, por lo que me habéis contado antes, muchos vuelos de prueba, ¿no? Colocando el material de distintas formas para conseguir, ¿no? Hacéis. Claro, ir a nuestros laboratorios, que decimos, nuestro laboratorio sin trajes sería Riglos, ahí practicamos un montón de cosas porque los saltos son seguros, son conocidos, bueno, es una zona de confort para nosotros y permite además la escalada, que también pues, es un plus. Y saltos más alpinos, la forma de entrenarlo, normalmente tenemos que ir a Alpes, porque allí es donde están las paredes más grandes. Hay un sitio muy conocido, que es un sitio un poco de iniciación o donde probamos las cosas nuevas, que es cerca de Arco, en Italia, en Brento, que es Alpes. Y bueno, es un sitio muy característico para esto porque es una pared muy grande, desplomada, con una logística muy sencilla para llegar al exit. Y bueno, ahí es donde solemos hacer nuestro laboratorio pues, en los trajes de alas, meter todo el material, las cosas gordas, ¿no? De practicar. Pequeños cambios o historias los podemos practicar en casa, en los saltos que tenemos cerca de casa, lo cual nos da muchísima facilidad para avanzar, claro. Cuando vivíamos en Madrid no teníamos Pirineos tan cerca y no podíamos hacer esto a diario, ¿no? Ahora es algo que, pues bueno, estamos muy contentos porque podemos saltar todas las semanas. Para vosotros, desde un punto de vista ético, es muy importante bajar con el material, ¿no? Que no quede el material arriba, que no quede nada tras vosotros y transportarlo también en el descenso. O sea, que hay que diferenciar. Yo tengo muchos amigos que dicen, joder, voy contigo y te bajo el material. Digo, mira, a nosotros nos flipa la montaña y me encanta ir contigo, escalar y saltar, y si tú no eres saltador, pues te puedes bajar el material o no, ¿no? Quiero decir, por una parte está la parte bonita de compartirlo con tu amigo que no sea saltador y entonces no hay nada de ética. La actividad la disfruto contigo y bajas el material porque lo necesitas, ¿no? Pero si hablamos de una actividad como una actividad importante que queramos hacer, para nosotros poder hacerlo en modo cordada, de todas formas, yo creo que cada uno se tiene que hacer su aventura, Sí. ¿no? O sea, no es que sea mejor ni peor, simplemente nuestra aventura es hacerlo en modo cordada, subir con el material y bajarlo. No es ni mejor ni peor que quien lo quiera hacer de otra manera, ¿no? No, absolutamente. Es nuestro juego, ¿no? Como quien dice, es la suerte de la montaña, no tiene Claro, normas. también eso es, las escribes tú. También en nuestros proyectos sí que no solo es algo que sea romántico y como nos gusta hacer éticamente las cosas, sino que yo creo que cobra un sentido funcional porque, claro, si esto lo planteas en Riglos, da igual, puedes subir a por el material, no hay problema. Es un día que vuelves y recoges lo que has dejado. Pero si te planteas proyectos más lejos, en sitios un poco más remotos, que creo que a nosotros nos gusta también la parte de aventura del deporte, ¿no? Que es viajar y llevarlo a otros sitios, pues no vas a ir abandonando friends por el mundo, ¿no? Que es material caro al final. Ni Entonces, friends ni amigos, porque deja uno en el Den de Uyang, ahí en la cima el solo, para que se baje el pobre rapelando y andando. No y te tú vuelva a llamar. Echando cervezas en el bar. Entonces, bueno, creemos que también tiene una parte funcional que es el pues hacerlo autónomamente y disfrutarlo en cualquier sitio. Yo no conozco mucho el mundo de salto base, bueno, he conocido bastante gente porque
la vida me ha llevado ahí, pero no conozco mucho. ¿Hay más gente haciendo lo que hacéis vosotros a nivel de haciendo las dos actividades, escalada, alpinismo y salto base o salto con traje con alas? Bueno, ya el mundo del salto base no es un mundo muy amplio, ¿no? Entonces, mucha gente no existe ni siquiera como saltadora, ¿no? Quizás en España, gente que esté interesada en este tipo de actividades, pues bueno, puede haber media docena de personas, nosotros dos y otros 3 o 4 amigos que estén interesados en este tema y sobre todo que además vengan del mundo del alpinismo, ¿no? Porque muchos saltadores vienen del mundo del paracaidismo que no tiene nada que ver, ¿no? Luego es cierto que si te sales fuera de España, en Francia hay 2 o 3 equipos bastante potentes de gente muy interesada en este tipo de actividades y mucha gente, pues no hay mucha gente que quiera hacer esto, que esté motivada, ¿no? Porque es que al final son todo desgracias. Quiero decir, estás escalando con 8 kilos de gratis y con lo cual vas agonizando. Y luego vas a saltar con todo el material, con lo cual tampoco puedes hacer una línea de vuelo increíble porque llevas otros 8 o 10 kilos para volar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues unos cuantos pocos motivados estamos con este tema, ¿no? Y además en pareja, ya es algo que debe haber muy, muy poquitas parejas, ¿no? Que Igual tengo el que... No lo hace. Claro, no, yo tampoco... Yo no conozco a nadie. Hay 2 o 3 parejas de saltadores que son pareja que saltan, pero que hagan esta actividad, es cierto que quizás, bueno, que nosotros conozcamos, no. También es cierto que hoy en día, por suerte, yo diría por desgracia, yo no tengo redes apenas, o no tengo redes a secas, entonces una cosa es que se conozca y otra que las haya, ¿no? Claro, igual existen y no se han dado a conocer también, es verdad. aunque ya me lo habéis dicho, decidme qué es el salto base para vosotros. Bueno, salto base, salto con traje de alas también. ¿Qué representa? ¿Qué os aporta a nivel personal? Para mí personalmente, el salto base aparece en mi vida después de ser montañero, porque es la actividad que me cierra el círculo perfecto de hacer una ascensión a una montaña, bien sea a modo alpino o bien sea escalando, y donde todos llegamos ahí y de repente decimos, ahora hay que bajar. Creo que no hay nadie que suba a una cima por la ilusión de bajar andando, ¿no? Entonces, de repente, donde parece que todo acaba, dices, ahora estoy solo en la mitad de la actividad, ¿no? Y puedo bajar volando, haciendo una actividad increíble y puedo ir de coche a coche en un círculo perfecto de ascensión y descenso. Yo cada vez que me preguntan esto, a veces como que, bueno, lo decimos un poco de broma también porque nos pensamos una respuesta a un motivo así como muy profundo y a veces simplemente es que te gusta, ¿no? Que te hace feliz y te hace disfrutar. Entonces, al final, pues eso, como dice Eric, son cosas que van llegando a tu vida. Yo, por ejemplo, no sé si tenía un plan tan cerrado como es el tuyo, ¿no? De una idea tan premeditada. Sí que tenía súper claro que quería hacer salto base desde que probé un salto con cuerdas de rope jump. Dije, ¡buah! Esto lo tengo que hacer como más frecuente y más autónomamente, ¿no? Que sea un día coger y saltar, no todo el instalache que hay que armar con cuerdas. Y una vez empiezas a trabajar y te cuesta esfuerzo y vas teniendo, pues eso, esas sensaciones muy positivas, te superas, cada vez aprendes más y eres más autónomo. Todo esto te metes en una bola que realmente cada día disfrutas más la actividad. Y hasta que eso no se pase, pues entiendo que no dejaré de saltar, la verdad. Hablarme de vosotros. Me gusta comenzar las entrevistas presentándose el entrevistado, pero bueno, vamos al revés. Contarme quiénes sois, qué hacéis, qué os dedicáis, un poco vuestros hobbies, aparte del tema salto base. Bueno, yo bastante fácil, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, estudié INEF, mi familia es muy deportista y bueno, la montaña es cierto que llegó a mí a través de un profesor que se llamaba Vicente Gómez, un fenómeno, y ahí descubrí la montaña en la universidad y luego a partir de ahí quise dedicar mi vida a tope a la montaña. Y he tenido la suerte tenía muy claro que quería dedicarme además al rescate, ¿no? Unir un poco la montaña con ayudar un poco a la gente, y que eran 2 pasiones. En su momento estuve en el SAMUR de Madrid y tal. Y ahora mismo pues estoy dentro de los grupos de rescate de montaña de la Guardia Civil, en una unidad que es Voltaña, que es un sitio de ensueño para trabajar y para vivir. Y profesionalmente creo que estoy en la cúspide de mis sueños.
Y luego mis aficiones al final es estar en la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo pedir, no? Estoy, como dice un amigo mío, en la cima de la vida, profesional y personalmente, ¿no? Ese soy un poco yo. Bueno, yo en mi caso es diferente. Yo por familia tampoco tengo mucho contacto con la montaña ni con el deporte. Yo de hecho estudié ingeniería química, que nada tiene que ver con esto. Pero bueno, yo vivo en la Sierra de Madrid y mi primer contacto con la montaña fue escalar boulder por aquí. Era mi primer contacto, un cambio de amigos, de lo que es en tu instituto y demás, pues gente un poco más de montaña. Y como yo no tengo tanto planificado en mi vida, sino que soy más de fluir, pues poco a poco se me fueron planteando diferentes oportunidades, ¿no? De, venga, vente a escalar, pues venga, vamos a escalar. Venga, vente a volar parapente, pues venga, voy a volar parapente. Y así empecé a hacer un montón de actividades. De hecho, mi trabajo actual, yo tengo una empresa de saltos encordados, high jump, saltos con cuerdas, saltamos desde un montón de sitios, le hemos dado ya 13.000 vueltas de rosca y saltamos de paredes, saltamos en riglos, saltamos en Nervión, saltamos en un montón de sitios muy grandes, ¿no? Entonces, proyectos grandes que aprendimos con equipos internacionales de Francia, Polonia, Ucrania. Y hoy en día es a lo que me dedico. Tengo la empresa de hace 10 años ya, bueno, 11 y me dedico a eso. Y también en su día surgió así. Me dijeron, hey, ¿te vienes a saltar puenting? Y yo dije, venga, esta tarde voy. Y fui, salté, empecé a trabajar hasta el día de hoy. Entonces, bueno, yo soy un poco de ir fluyendo más por la vida y ir cogiendo oportunidades que me gustan y me siento bien y a gusto y con ello tiro. ¿El high jump te transmite un poco las sensaciones parecidas a lo que sería un salto base? Es diferente porque lo que implica... Bueno, explica a la gente que nos oye, a Sí. quien no conozca en qué consiste el high jump y luego me contestas a la pregunta. Dentro de los saltos con cuerda, lo que más se conoce es el puenting, ¿no? Te tiras con una cuerda de un puente y describes un gran péndulo. Luego está el bungee jumping, que es salto con elástico, que también te sueles tirar de un puente, de una grúa, de otras estructuras, pero saltas y rebotas. Y lo que tenemos un poco excepcional nosotros en high jump es que hacemos saltos de rope jump. Es otra modalidad de salto diferente que en su día Dan Osman, conocidísimo escalador, era de donde se tiraban Yosemite, ¿no? Estos saltos infinitos con cuerda que tenías cientos de metros de caída libre. Esto es un poco lo que se viene haciendo hoy en día de forma más segura. Entonces, esto te permite saltar grandes paredes verticales que se podrían hacer exactamente igual en salto base, pero con la seguridad de tener cuerdas. De hecho, es algo que nosotros comercializamos, ¿no? No es en plan una aventura extrema que vayas a vivir una vez, es una aventura con seguridad, con garantía, ¿no? Entonces, el salto base creo que, o sea, como que no tiene nada que ver con esto, ¿no? La sensación sí que se puede parecer, los primeros momentos de caída son exactamente igual, pero luego no tienes que hacer nada con cuerdas, ¿no? Te coge el sistema, tú pues frenas, te bajan de forma segura y se acabó. Has vivido la experiencia, el chute de adrenalina, pero de una forma segura. El salto base conlleva muchísimo más, ¿no? Todo lo que te lleva a poder realizar salto base, ostras, al final es un trabajo de mucha inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Entonces, no tiene nada que ver ni la preparación que tienes que tener, ni luego el riesgo que implica hacer la actividad en sí. Claro, en salto base sí que pueden pasar cosas que con cuerdas no hay riesgo. Volviendo un poco para atrás, el salto del Torreón, ¿qué ha representado para vosotros? Pues has hecho muchos saltos, pero este salto es especial, ¿no? Este salto es muy especial. Uno, por la parte emocional de algo que llevas mascando en tu mente desde hace un montón de años, desde que Carlos Suárez hizo el salto de la aguja negra y planteó el problema del Torreón, el hecho de que sea el emblema de la FEDME, en su momento la FEM, el hecho de que sea una zona donde la gente que escalamos en la zona centro vamos a hacernos mayores. Entonces, está por una parte toda esa parte emocional del Torreón de los Galayos, es que no, que estamos hablando con Darío de desnivel, que vamos a decir del Torreón de los Galayos, ¿no? Es la portada de este año, ¿no? Eso como montañeros, ¿no? Y luego a nivel saltadores base o para alpinistas, creo que ha sido la consecución de todos estos años de trabajo, de poder decir, hostia, puedo hacer esta actividad en autonomía, con friends, petateando, quiero decir, ha sido quizás un punto de inflexión en el que nosotros además nos puede dar una motivación muy grande para empezar a hacer actividades muchísimo más complejas, ¿no? O sea, esta es una actividad quizás muy compleja logísticamente, pero quizás como no es muy larga en la actividad, ¿no? Al final es un largo de escalada, ¿no? Y un aterrizaje, eso es lo único que simplifica un poco, ¿no? Pero a nivel logístico, esta actividad nos va a permitir hacer lo mismo en vías mucho más complejas y mucho más largas. Un tema que
bueno, se enfrentan los saltadores base, nos enfrentamos también en otras actividades del mundo de la montaña y de la naturaleza, es el tema de las prohibiciones, ¿no? De las prohibiciones que hay en los parques nacionales, en algunos sitios para saltar, y parece un poco ilógico un salto base, porque el salto base, el impacto que causa es cero, ¿no? Es una persona volando y no parece que cause mucho, bueno, ningún impacto. Una reflexión sobre el tema este de las prohibiciones. Porque además parece increíble, pero al final hay que irse a veces a otros países para poder saltar, y además en lugares que tienen la misma protección a nivel de naturaleza, y que sin embargo hay otros países que ya han ido por delante en el tema de permitir el salto base, porque es una actividad que entiendo que no causa ningún impacto. Aquí realmente sí, bueno, es un tema comprometido como todo, y creo que el salto base en España tampoco no lleva sentado mucho tiempo, no es algo que se conoce mucho y se tiende a criminalizar bastante. No hay estudios, creo, que estudien el impacto real de actividad, ¿no? No tocas pared, el medio aéreo lo invades súper pocos segundos y es una actividad diferente al parapente, perdón, y diferente a la escalada, ¿no? Son dos cosas, está como en el medio, diría yo, ¿no? No es ni lo uno ni lo otro. Entonces, como tal, en muchos sitios no hay regulación expresa. Es un poco un tema comprometido, o sea, controvertido, ya te digo, porque la regulación, creo que la legislación hoy en día no se adapta a esta realidad en concreto, que es el deporte en sí, ¿no? No es ni lo uno ni lo otro. Entonces, hay en sitios que creo que directamente no está prohibido, no hay prohibición expresa al respecto. Pero si cuando te encuentras con un forestal o con alguien directamente en el parque o donde sea, en el parque no, por supuesto, porque está prohibido, pero en otros sitios que no está regulada esa actividad, sí que dicen que no está permitido, y luego vas a la legislación y dices, pues aquí no habla de nada, tan siquiera que se parezca que está prohibido. Entonces, bueno, creo que es un tema que antes o después empezará a tratar y a legislar, y nosotros estamos a favor de ello, claro, que se legisle con cabeza y prohibiendo exactamente dónde va a haber afección, no en todos los sitios. Nosotros al final, como montañeros que somos fanáticos de la naturaleza, o sea, nos flipa. Quizás incluso muchas veces hacemos el comentario de cuando encima vamos a hacer una actividad y se nos cruza un animal, decimos, hostia, hoy ya sí que ha sido perfecto, ¿sabes? Hemos salido al monte y encima hemos visto animales, ¿no? Entonces, nosotros somos obviamente los primeros en el que la naturaleza está muy por encima de nuestro disfrute personal en la actividad, ¿no? Creo simplemente que, y además, bueno, con el trabajo que tengo, ahora mismo hay unas normativas, hay que, por supuesto, cumplirlas, nosotros a tope con eso, porque si están ahí por algo será, y simplemente creo que es algo que tiene que evolucionar en el tiempo, que todo llegará y en algún momento efectivamente nos daremos cuenta de que el impacto de un salto base es, o sea, obviamente impactas mucho menos bajando de un sitio volando que andando, por ejemplo, ¿no? En la naturaleza, simplemente, ¿no? Por el desgaste de los caminos, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo existe la normativa que hay. Nosotros cada vez que vamos a un sitio nuevo nos preocupamos de buscar los PON, las normativas del parque, todo lo que haya, para no hacer nada fuera de la ley, un poco sobre todo por respeto al trabajo de todo el mundo. Y simplemente, bueno, pues esperamos que con el tiempo se vaya pudiendo hablar de este tema, los parques se den cuenta también de que no hay impacto, etcétera, y bueno, pues poco a poco dentro del BASE en España está el AESBASE, ¿no? Que es una asociación en la que estamos, que poco a poco también trabaja en eso, y bueno, todo es cuestión de tiempo y ya llegará, ¿no? Sí, mirar un poco la referencia, como decías tú antes, de otros países en los que, bueno, hay zonas, pues efectivamente muy protegidas, muy reguladas y en un entorno, vamos, idílico, y estas actividades están permitidas, ¿no? Véase Francia, Italia, bueno, ya llegará. Yo entiendo que ya terminará llegando. Es muy reciente el accidente de Alex, la verdad es que yo la había entrevistado, y bueno, el impacto que ha causado su muerte ha sido, la verdad es que yo ni me lo imaginaba. En Desnivel se transformó inmediatamente. Bueno, de hecho, cuando lo publicamos se nos bloqueó el servidor. O sea, tuvimos un día de tantas visitas que tuvimos, el servidor absolutamente bloqueado. Nunca pensé que causara tantísimo impacto el accidente de Alex. Porque yo le conocí tangencialmente, no le conocía tampoco tanto, y desgraciadamente también en montaña y en escalada se viven muchas tragedias, o algunas tragedias, ¿no?
Háblame un poco de Alex, lo que representó, lo que representaba, cómo era. Bueno, nosotros a Alex le conocimos hace bastantes años, cuando estaba empezando con esto, también al ser de la zona centro, pues es decir, yo he hecho boulder con él en Escorial, los tubos de Peñalara. No le conocimos por el salto base, Le era conocimos parte. efectivamente, ¿no? Y luego Alex, la verdad es que era una persona genial para compartir Pura energía. un día con él, ¿no? Entonces, Sí. fácil de querer. Y luego era una persona, pues, que a nivel traje de alas, pues tenía un nivel bastante, muy alto, ¿no? Y estaba intentando hacer una cosa, pues, muy complicada. El problema que tiene el salto base, es una pena, yo a veces reflexiono sobre esto, con lo de Alex reflexioné bastante también, no sé si es acertado o no, pero a veces pienso que si Marta y yo tenemos un accidente escalando el Fitzroy, ¿no? Está quizás más normalizado y la gente dirá, bueno, es una actividad complicada, estaban haciendo algo difícil y tuvieron una avalancha, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, si tenemos un accidente saltando con alas, probablemente lo que la mayoría de gente dice, ¿no? Que es un poco también ha pasado a veces con Alex y tal, es, claro, es que estaban saltando base y están locos, ¿no? Creo que Alex hacía cosas increíbles con las alas, había que respetar su filosofía sobre el deporte, estaba empujándolo un poco más adelante y es una desgracia que nadie quería, ¿no? Y era una persona, pues, fácil de querer, ¿no? Y lo que es durísimo, además, que murió, bueno, tuvo el accidente muy cerca, donde tuvo también accidente mortal, otro compañero tuyo del Grey, Oscar Cacho, una persona también. Yo a Oscar sí que le conocí, una persona muy querida, una persona muy tranquila, muy. Nosotros vivimos en un sitio que es el Sobrarbe y ahora mismo solo en esa comarca hay más de 50 saltos base, ¿no? Entonces, quiero decir, es un sitio donde si hay accidentes es probable que pase ahí porque es uno de los sitios donde más se salta de España, ¿no? Que sea en el mismo sitio porque además es un salto que se hace muchas veces, ¿no? Que es Punta Calva, ¿no? Entonces, bueno, desgracias que pasan y pasan en el mismo sitio, igual que la gente que escala el K2, pues sabe que en esa ruta fallecen muchas personas. No es casualidad, es un sitio donde se hace una actividad comprometida, donde van los mejores y donde pues es normal, ¿no? Que pasen accidentes. Vamos a una idea más alegre. Alguien que quisiera hacer salto base, a ver si les hemos desmotivado después de todo lo que hemos hablado, pero bueno, yo creo que las cosas Bueno, está bien hablarlas, ¿no? Está bien precisamente lo que decíais vosotros con la familia. Pues alguien que quiera hacer salto base, traje con alas, pues un poco unos consejos, cómo le animaríais o qué le diríais. yo creo que uno de los primeros consejos, sin ánimo de desmotivar, eso nunca, es ser un poco consciente de todo lo que estamos hablando, ¿no? De la realidad del deporte. O sea, cuando te pones a practicar igual escalada deportiva o baloncesto, quiero decir, no te planteas todas estas cuestiones, ¿no? Que son un poco más duras, ¿no? De la crudeza de la vida, de que realmente puedes morir y demás. Entonces, creo que eso es algo bastante importante. Como consejo es planteate si realmente te compensa pasar por todo esto, sentir estas emociones que son tan intensas, para bien y para mal, antes de empezar, ¿no? Y ya una vez tengas resuelta esta pregunta, digas, sí, me compensa, pero lo hayas analizado bien, no solo contigo, con tu entorno, pues ya son cuestiones funcionales, ¿no? Yo creo que un buen primer paso para hacerlo de una forma segura o lo más segura posible es hacerte paracaidista. Estos son ir a un centro de paracaidismo, sacarte tu título AFF para poder empezar a saltar solo y empezar a practicar todas esas cosas que te van a venir bien para saltar de una pared al final, ¿no? Entonces, bueno, ser autónomo, volar bien tu paracaídas, hacer un porrón de saltos para ser, pues eso, estar ágil y saber de lo que va el aire y coger experiencia, consultar. Hay gente hoy en día, no es como hace 20 años o tan siquiera, o 10. Hay gente que te puede enseñar en este proceso, hay nada oficial, ¿no? No es una formación reglada, ni mucho menos, lo del salto base, pero hay gente que te puede ayudar en el proceso, hace cursos y, bueno, te enseña y te acompaña en tus primeros pasos. Primero, hacerte paracaidista, que es lo que te piden en estos cursos, y luego informarte y contactar con esa gente que te acompaña y te enseña. Yo como... Perdón, Sí. te he interrumpido. No, no. Nuestro camino no fue así, también hay que decirlo, pero bueno, hoy en día yo creo que cada vez las cosas son más accesibles para la gente. Creo que Marta lo ha explicado muy bien. Al final, hazte paracaidista, búscate un buen mentor o un buen instructor que te pueda ayudar en el camino, ¿no? Por dar ese mensaje positivo, simplemente creo que efectivamente lo primero es que analices los riesgos y luego creo que si es lo que te pide el cuerpo,
tienes que ir a fuego con ello. O sea, dalo todo y disfruta de esto porque es un proceso increíble, te va a dar unas satisfacciones increíbles y si es lo que más quieres hacer en la vida, tienes que hacerlo. Y además yo lo que he visto del salto base es que tenéis una comunidad pequeña, pero muy bonita, ¿no? Sí, yo creo que en España no creo que haya activos que salten de manera habitual, ni siquiera 100 personas. Es cierto que con todas estas cosas que pasan en el deporte nos hemos dado cuenta hace unos años de que a veces estamos un poco desperdigados porque somos tan pocos que estamos en diferentes comunidades, es difícil mantener el contacto, ¿no? Y a través de la ES Base, ahora estamos todos bastante unidos, yo creo, es un buen sitio para comunicarnos. La gente cuando va de un sitio a otro a saltar tiene con quién contactar, tienes un sitio donde hacer preguntas técnicas cuando estás empezando, y cuando no estás empezando, que todos tenemos siempre miles de preguntas, ¿no? Y sí es cierto que creo que cada vez más es una comunidad bonita en la que podemos entre todos compartir y disfrutar, se generan viajes, ahora tenemos unos amigos saltando en Lauterbrunnen, otros están planificando un viaje a Noruega y unos de Madrid, otro vive en Asturias, otro vive en... Y bueno, pues una comunidad pequeña y espero que bonita, la verdad. Sí que es verdad que es un deporte que te hace viajar mucho, ¿no? Entonces al final lo usas un poco como motor para moverte, conocer el mundo. De mi madre se ríe mucho porque dice, si es que tenéis amigos en todos lados, vais a no sé dónde y tenéis un amigo. Pues es que al final el deporte estamos muy desperdigados porque hace falta moverse. Vas a donde están las paredes y al final te mueves. Y se me ocurría más ahora una idea, volviendo a algún aspecto positivo, es que hay descensos que pueden ser bastante más peligrosos que un salto base, ¿no? Descensos ya hablamos de temas de alpinismo y así, descensos comprometidos, que posiblemente un salto base o un salto con traje de alas sea menos peligroso. Sin duda. Muchísimo menos. Sí. Es cierto que, porque luego dentro del salto base es lo que hablábamos al principio, ¿no? Hoy en día yo creo que es bastante, si lo haces de manera segura, es bastante sostenible, ¿no? Entonces, bueno, cualquier persona que se imagine estar en la Guil Noir de Peterey, pues pregúntale cómo se bajaría de ahí sin saltar, y saltando en 1 minuto y medio o 2 estás aterrizado y de la otra manera es una locura bajarse de allí, ¿no? Entonces, es cierto, no nos vamos a engañar, que no hacemos el salto base, no practicamos el salto base por seguridad, ¿no? Lo podríamos vender, pero no. Podemos, si quieres, engañar a la gente y decirle, no, yo siempre hago el chascarrillo cuando la gente me dice, pero tío, saltar, digo, escucha, cuando tú dentro de 20 años tengas las rodillas reventadas, yo no sé lo que es bajar en los meniscos. Tengo las rodillas, pero eso más allá de un chascarrillo, no es cierto que puede ser mucho más comprometido bajarse de un sitio, no lo hacemos por seguridad, aunque es cierto que en muchos sitios obviamente es mucho más seguro, más rápido y más efectivo bajar volando. Bien, muchísimas gracias, Marta y Eric. La verdad es que enhorabuena por el salto del Torreón. Una faena, porque habéis hecho que este número de desnivel que acabas ahí a la calle ya esté anticuado. Ha sido por unos días. Y la verdad es que la conversación ha sido súper bonita. Hemos aprendido mucho con vosotros. A mí no me habéis motivado para saltar, no lo voy a hacer. Pero yo creo que sí que nos habéis ayudado a entender mejor este deporte, ¿no? Sobre todo después de la muerte de Alex, ¿no? Que mucha gente, pues, hubo, lo que comentabais antes, ¿no? Pensamientos negativos, críticos de mucha gente. Yo creo que esta conversación, pues, ayuda a entender mejor este deporte, esta pasión que vivís. Muchas gracias a ti, Darío. Muchas gracias a Desnivel por darle también un poco a este tipo de actividades nuevas. Y bueno, para nosotros la verdad es que hablar contigo eres una persona que leemos tus revistas desde hace años, o sea que imagínate qué momento tan bueno, ¿no? Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias por todo.